Vean ustedes aquí mismo en Daniel, en el capítulo 12. Esto fue escrito hace 2600 años aproximadamente. Daniel recibe una revelación que no era para los tiempos de Daniel, ni para los tiempos de los apóstoles, ni de los padres de la iglesia, ni para el tiempo de los misioneros, siglo XVIII, siglo XIX. Esta revelación, en el capítulo 12, era para nosotros. Y le dice el versículo 4 el ángel a Daniel: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Yo felicito a todos los que trajeron su Biblia. Gracias por sus vidas, de veras, de todo corazón, porque ya en las iglesias no llevan la Biblia. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, va a haber un aumento de las comunicaciones y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Nunca en la historia esto sucedió hasta principios del siglo XX. El siglo XX fue un siglo donde en menos de 50 años, lo que no sucedió desde Adán, sucedió en el siglo XX. Desde Adán hasta el siglo XX, brincamos del burro al motor de gasolina. 1904, el primero Ford modelo T, diseñado y fabricado por Henry Ford. 1906, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943-44, comienza Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer, italiano y alemán respectivamente, a planear el proyecto Manhattan para comenzar a bombardear un átomo de uranio 235 y fabricar la fisión nuclear. Como resultado, la primera bomba atómica, que se suelta en 1945 en las ciudades de Nagasaki y de Hiroshima en el Japón. La primera y la segunda bomba atómica. 1952, Rusia inventa la primera bomba de hidrógeno. 1956-57, la primera plataforma en el espacio. 1969, llegamos a la Luna. 1970 se inventa el Internet y las comunicaciones satelitales internacionales que existen actualmente. 1975-80, el Internet, las computadoras, el iPhone, el iPad, y ahora ¿qué nos sorprende el siglo XXI? O sea, despegó la tecnología y el conocimiento en el último siglo y en el siglo XXI como nunca había pasado. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Pero vean lo interesante, en ese mismo capítulo, versículo 9 y 10, porque Daniel está ansioso de saber más y preguntarle al ángel, bueno, ¿qué sigue? Versículo 9, él respondió, el ángel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. O sea, iban a pasar 2600 años sin que nadie entendiera lo que está escrito aquí. 2600 años, y cuando llegáramos al tiempo del fin, esta generación que tú y yo estamos viviendo, íbamos a entender lo que hace 2600 años ni el profeta Daniel entendió. Ni lo iban a entender los del siglo XVIII, XIX, ni los demás, hasta esta generación. Sella las palabras, y cuando llegamos al tiempo del fin, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que entendamos al venir a la Biblia lo que Dios nos quiso decir hace 2600 años. Con esto nos damos cuenta que la revelación divina es progresiva. O sea, mientras la tecnología avanza, vamos entendiendo más las cosas que se escribieron. ¿Qué se escribió en el libro de Apocalipsis hace 2000 años? ¿Cómo iba a terminar la humanidad? ¿Cómo se escribió que iba a terminar la humanidad? Por un hombre llamado el Anticristo,
marcando al mundo con el 666. Y lo acabamos de ver con las vacunas. No es hasta la tecnología que hemos alcanzado cuando somos capaces ya de poder un solo hombre controlar la humanidad a través de una marca. Y aunque las vacunas desde luego no eran la marca del anticristo, porque la vacuna te la ponen aquí y la marca del anticristo es aquí o en la mano derecha. Sin embargo, estaba pavimentando el camino la tecnología y la forma como se comenzó a tratar de controlar arbitrariamente, robándonos nuestras libertades individuales y nuestras garantías individuales, los gobiernos, para darnos cuenta que es muy fácil ya controlar a toda la humanidad. Estamos en esa época. Ahorita un solo hombre ya es capaz, a través de la tecnología, de controlar al mundo entero. La Biblia profetizó que el mundo terminaría con un control de la economía imposible que se cumpliera si no hubiéramos inventado los satélites de comunicación, el internet, las vacunas, los chips y toda la tecnología que ha ensoberbecido al ser humano y lo ha convertido en creer que somos dioses. Y ahora lo que acaba de decir Elon Musk, el director del proyecto X y de todas estas compañías del carro Tesla. ¿Saben lo que acaba de decir? Con los millones que tiene, que ahora diseñó una fábrica o varias fábricas que están relacionadas con la neurología o el estudio del cerebro. Y él está inventando con los científicos y los genetistas y neurólogos que lo acompañan, pagados por él, para inventar un chip que se ha metido de una forma intravenosa, que en el cerebro nos quite el odio, los celos, la avaricia y las ideas de robar o las ideas sexuales. Y convertir al ser humano, desprogramarlo, porque él cree que él puede desprogramar al ser humano y convertirnos en robots para mejorar la humanidad. Jesús, María y José y el burrito que los acompañan. O sea, cuando llegamos a un punto en el mundo en el que nos encontramos ahorita, que se llama transhumanismo, donde los científicos creen, los médicos de los nazis eran Pinocho comparados con los de ahora. Porque el nazismo trató de pervertir la genética humana con el famoso doctor Mengele, que lo mataron en Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los científicos modernos están seguros que van a mejorar a la raza humana con la tecnología. O sea, toda esta tecnología a la que hemos llegado tiene el propósito de demostrar que somos dioses. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han creído la mentira de hace 6,000 años que Satanás, la serpiente, le dijo a Eva. La primera mentira que lanzó Satanás a la humanidad fue: serán como dioses. Y lo hemos creído, y así va a acabar la humanidad. Vamos a acabar el mundo porque creímos que éramos dioses y no somos más que criaturas creadas por Dios, ensoberbecidas, creyendo que somos dioses y que podemos mejorar y crear a un ser humano mejor que el que Dios creó a través de la tecnología, de la ciencia y la genética. Y dice el versículo 10 de Daniel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esta es la época de la limpieza, número 1. ¿Para qué sirvió la pandemia? ¿Por qué Dios permitió la pandemia? ¿Qué consecuencias, qué experimento o qué desierto atravesó la iglesia a través de 2 años de pandemia? No se imaginan la cantidad de iglesias que ya no existen después de la pandemia. Cantidad de pastores que dejaron el ministerio después de la pandemia. Cantidad de cristianos que ya no regresaron a la iglesia después de la pandemia porque nunca fueron cristianos. Dice 1 de Juan capítulo 2: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos los que van a una iglesia como esta y como todas las iglesias cristianas, no todos son cristianos verdaderamente. No todos siguen a Jesús, más que de la boca para afuera.
Viene una crisis, viene una pandemia y se olvidan de Dios, se olvidan de Cristo, se olvidan de la iglesia, se olvidan de todo. Fue una limpieza tremenda la que Dios hizo, purificó Dios su iglesia, porque cantidad de cristianos que se decían cristianos ya ni siquiera van a la iglesia. Número 2, dice la Biblia, serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo viene la purificación de tu vida? A través del sufrimiento, desgraciadamente. Tenemos que atravesar divorcios, enfermedades, accidentes, problemas con los hijos, problemas en el hogar, problemas con el gobierno, preocupación, cayó el petróleo, cayó el dólar, ¿qué vamos a pasar? Todas estas circunstancias están purificándonos, porque ahí Dios se asoma. ¿Cómo va a reaccionar Panchito? Hoy en la mañana reaccionó y vio la televisión que el dólar cayó ante el euro y que ya Rusia se acerca a Europa y viene una tercera guerra nuclear. Vamos a ver cómo está Panchito. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si no me caso? ¿Y si cae esto? ¿Y si se muere mi esposo? Todas las circunstancias purifican y prueban nuestra fe. La forma como reaccionamos ante la presión del mundo, está Dios trabajando a través de nuestra fe. Dice en 1 Pedro 1, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es la fe? Oye, qué padre es confiar con Dios cuando todo está bien. ¿Qué es la fe? Atravesar el valle de lágrimas. Cuando estés en el fuego no te quemarás, cuando estés en el agua no te ahogarás, dice Isaías 42. Esa es la fe, que podemos atravesar. Padre Santo, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el mundo es un valle de sombras, de oscuridad, de cosas que no entendemos y de muertes por todos lados, muertes todos los días, suicidios, ataques, violaciones, secuestros. Es el mundo que estamos viviendo. ¿Cómo estás tú viviendo en medio de este mundo? ¿Con paz? ¿Tienes paz realmente en tu corazón? Que te digan mañana perdiste el trabajo, vas a agarrar la de tequila, don Julio, y te la vas a acabar. Ya se fue tu mujer, pues ahí están, las mujeres son iguales, yo también me voy con otra también. ¿Así vas a reaccionar? La forma como reaccionamos determina el calibre o la madurez que has alcanzado. Y ojalá que la iglesia no esté llena de niños. Muy bien. Entonces, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Nunca el carácter del ser humano se había deteriorado como en el siglo XXI en el que estamos viviendo. Cuando tú ya ves a papás aplaudiendo, llevándolos a Disneylandia a sus hijos, o cuando los llevan a librerías y los reciben los drag queens, un hombre vestido de mujer con pestañas postizas, con una peluca, con zapatos de tacón, vestido como mujer, diciéndole a un niño, eres una niña, vístete como princesa, vístete como yo. Y los papás, sí, mira qué bonito, como si fuera Alicia del País de las Maravillas. Cuando llegamos a un punto donde los seres humanos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, hemos llegado al final. Cuando ya no hay absolutamente en tu mente y ya no sabes lo que es bueno y lo que es malo, y estás tan confundido, donde se puede mezclar la feminidad con la masculinización y la masculinización con la feminidad, y el ser humano pierde su identidad de quién eres realmente, ya no espiritualmente, físicamente, es cuando dices, hemos llegado al final. Y esa es la humanidad que estamos viviendo. Se perdió la identidad total. ¿Cómo puede un ser humano no saber qué es? Oye, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Pero aquí me dice que no soy, pues tu problema no es físico, por el amor de Dios. Tu problema es mental. Tienes un tornillo flojo aquí. Y mientras más oyes la televisión y más te juntas con ese tipo de personas, más se te aflojan las neuronas y más llegas a creer que realmente no eres lo que Dios te creó. Es el final de la humanidad. Y ya meterse con los niños, eso ya no tiene perdón.
Vayamos rápidamente al capítulo 9 de Daniel y veamos que todavía no estamos en la tribulación. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sobre todo a la iglesia de Tesalónica, le escribió porque esta iglesia en Tesalónica estaban muy alarmados, creían que ya estaban en el día del Señor. Todos ustedes que les gusta el estudio de la teología y la escatología, o sea, las profecías bíblicas, siempre que encuentren en el Antiguo Testamento la frase día de Jehová, día de la ira de Dios, día del castigo, todas estas frases se refieren a los 7 años que vienen del mundo de la tribulación, donde tú y yo ya no vamos a estar. Gracias a Dios. La iglesia no puede estar en la tribulación. Hay muchas razones y ojalá que me dé el tiempo en la segunda conferencia de compartirlo. Entonces, este tiempo del día del Señor son los 7 años o la famosa 70 semana de Daniel. Y ya hace 2000 años los tesalonicenses creían que estaban ya en la tribulación. Yo he tenido varios correos que me han preguntado, Armando, ¿y es la tribulación? Le digo, no, todavía no es, no. Y así como está la situación ahorita, imaginémonos nada más que en la tribulación los ángeles caídos van a bajar al mundo. Se va a abrir el abismo, Apocalipsis 9, versículo 1 y 2, y todos los demonios que están ahorita en el abismo van a salir al mundo a poseer a todos los millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra. El diablo va a estar aquí en el mundo entero operando a través del anticristo, y a través de esto vendrán plagas, vendrán catástrofes sobrenaturales, vendrá una descomposición del ser humano, se matarán unos con otros, habrá perversiones ya insospechables e inimaginables, y será un tiempo como nunca, así lo declara Daniel y lo declara Cristo, un tiempo como nunca ha existido ni existirá después en toda la historia de los seres humanos. Y si ahorita nos da coraje, ¿verdad? Como me dijo un día un señor, oiga, doctor Alducin, ¿cómo es posible que el Dios tan cruel castigando a los cananitas, genocidios, sangre? Esto es la Biblia, ¿cómo puede un Dios así ser así? Y le dije, si entra una persona, esto fue lo que le contesté a esta persona, si entra a tu casa una persona a las 2 de la mañana, tú tienes una esposa y tienes 3 niñas de hijas, y llega y te anestesia a ti y comienza a violar a tu esposa enfrente de ti con 2 maleantes más, y luego va con tus hijas, las viola y las mata a las 3. Cuando tú salgas de tu casa, ¿qué pedirías para ese hombre? Porque ese hombre, estarás conmigo, que no es un ser humano, es un animal. Es un animal, y esas personas no pueden estar sueltas. Y para eso los gobiernos están establecidos para ejercer el Estado de Derecho. Entonces, esa persona, tú me dirías, merece la pena de muerte. Porque hay personas que han perdido su derecho a vivir para la sobrevivencia de los demás. Un jitomate podrido, o lo sacas y lo tiras, o contaminas la canasta de los demás jitomates. Ese es el procedimiento que hace Dios. Y muchos se asustan porque muchas cosas, hay pena de muerte en la Biblia y hay formas de castigo que dicen, pero es que si tú supieras ahora que venga la tribulación, ¿cuántos animales hay sueltos en el globo terráqueo que no son seres humanos? Y hay cantidad de personas que tú ves y cómo está Don Pancho y por aquí y por allá, y no nos imaginamos que hay monstruos dentro de seres humanos que aparentan a ser ángeles de luz. Y tenemos cantidad de ejemplos en la historia, ¿no? Ted Bundy asesinó a 19 muchachas en Florida. Otro que se comió, a las que mataba se las comía en el refrigerador y guardaba los pedazos ahí. Y era un estudiante de la universidad. Ted Bundy era un muchacho abogado, bien parecido, menos de 40 años de edad. Entraba, mira qué bien parecido, cualquiera, ojalá que se casara con mi hija, ese muchacho, ¿verdad? Llevaba 19 enterradas. Y cuando lo sentenciaron a la cámara de gases en Miami, fue el doctor que es cristiano,
de California, un médico, y le dijo: Ted Bundy, quiero preguntarte algo. Al otro día lo iban a llevar a la cámara de gases. Y en Estados Unidos, cuando alguien es sentenciado a muerte, a pena de muerte, ya la silla eléctrica ya se quitó. Ahora existe la cámara de gases o muchas veces el ahorcamiento. Le preguntó a Ted Bundy, el doctor cristiano: ¿cómo comenzaste tú? ¿O qué fue lo que te motivó a matar a tantas muchachas? ¿Cómo posible, tú bien parecido, con una carrera universitaria, tú pudiste haber sido un abogado tremendo? Pudiste haber tenido otro tipo de vida. ¿Por qué te inclinaste a esto? Y él le contestó al doctor cristiano: comencé con la pornografía. Con la pornografía. Llegó un momento en que quería más y más y más y más y más. Llegó el momento en que ya no me satisfizo ver mujeres ni escenas de desnudos. Yo quería participar. Y veía muchachas y sabía que las tenía que poseer, pero las tenía primero que matar. Y ya muertas las violaba. Se convirtió en un animal. Porque ni los animales hacen eso. Y es posible que como seres humanos perdamos nuestra humanidad y perdamos nuestros 5 sentidos, nuestra razón, nuestro sentido común y toda lógica elemental, como lo perdimos en la pandemia. Con tantas cosas que inventaron los medios de comunicación y como borreguitos, váyase para allá, quítese aquí, aquí. Oiga, señor, pero entonces al llegar a mi mesa el restaurante ya no hay virus. No. Y oiga, pero descubrieron que es que está en los billetes el virus del COVID. Claro, porque están tratando desde hace varios años de quitar el cash. Estamos siendo purificados y estamos atravesando el tiempo donde el Espíritu Santo sabe si realmente tenemos convicciones y estamos dispuestos que me metan a la cárcel o que me maten, pero mis convicciones nadie las puede sacar de mi corazón. Y algún día tú y yo vamos a ser juzgados por Dios en el cielo acerca de los talentos y las convicciones que tuvimos mientras vivíamos en este cuerpo. En Daniel 9, versículo 27, que es el versículo que me interesa rápidamente. ¿Tienes el timer para ver el tiempo? ¿Dónde? Dice: por otra semana, hablando del anticristo, por otra semana, o sea, esta es una semana de 7 años, porque los judíos tenían semanas de años y de días. Y todo es del versículo 24, que se llama la famosa profecía de las 70 semanas, son semanas de años, o sea, comienza el versículo 24, 70 semanas están determinadas, o sea, 490 años. 7 por 7, 49, 490 años. Y aquí en esta profecía, rápidamente, para los que no la han entendido, se profetiza, antes de entrar al versículo 27, Daniel se encuentra en Babilonia, después vinieron los medos persas y sirvió bajo el rey Darío. Bajo 2 imperios sirvió Daniel. Y Daniel está leyendo el libro de Jeremías. Hace 2600 años. Jeremías fue antes de Daniel. Y lee en Jeremías Daniel que la cautividad babilónica estaba a punto de terminar. Y la cautividad babilónica iba a durar 70 años. Y dice Daniel: ya falta un mes tal vez para que se cumplan los 70 años. Entonces Daniel ora y le dice: Señor, ya vienen todos los judíos de regreso otra vez, ¿verdad?, a Israel. ¿Cuál es el futuro de tu pueblo? Tú le dijiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a Samuel, etcétera, etcétera, a Amós, etcétera, etcétera, que éramos tu pueblo y que nos ibas a proteger siempre y que iba a ser más numerosa la descendencia de Abraham, tan grande como las estrellas. Entonces Daniel estaba interesado en saber el futuro de Israel. Entonces Daniel comienza a orar durante 2 semanas. Y durante 2 semanas manda a Dios un ángel a Babilonia, al mundo, con la respuesta, pero en el cielo lo interrumpe un principado satánico. Todo esto lo encontramos en el capítulo 10. Y no permite que Daniel baje a Babilonia con el mensaje que Dios le manda o con la respuesta del cielo.
Entonces hay una guerra cósmica en el cielo finalmente, ya para no ser tan larga. Llega el ángel después de las 2 semanas que Daniel estaba ayunando. Y esto nos habla de un principio espiritual muy importante. En el momento en que tú te pones de rodillas, o en el momento que nosotros oramos, iniciamos una guerra. Siempre, 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 siempre. Y esa guerra la ganas de rodillas. La oración es un campo de guerra que Dios nos ha dado para que mi hijo se va hoy en la mañana, tal Padre Santo, te pido que lo guardes a Acapulco, mi hijo. Tus ángeles lo acompañen, Padre. Mi esposo se fue al trabajo, lo han amenazado. Te pido por esto, Padre. Dios ha decidido en su soberanía que nosotros podamos cambiar ciertas cosas a través de la oración. Dios decidió acabar con Israel y se interpuso Moisés. Señor, no te los lleves todavía. Y en el momento en que Moisés se interpone a la voluntad de Dios, Dios perdona a Israel. Dice en Ezequiel: no he encontrado un hombre que se ponga para hacer, ¿verdad? En el camino para intervenir por otra persona. Cuando sepamos realmente el poder de la oración, tendríamos más reuniones de oración y pasaríamos más tiempo en oración todos los días con Dios. Entonces viene el ángel y le da a Daniel la revelación del versículo 24 al versículo 27, que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Y le dice el ángel: Daniel, cuando comience la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, hasta el Mesías habrá 483 años matemática, cronológicamente diseñados por Dios. ¿Cuándo comenzó la reconstrucción de Jerusalén? Se encuentra en Nehemías capítulo 2, cuando el rey Artajerjes le dice a Nehemías: te doy permiso que vayas a Jerusalén, está en ruinas, comienza a levantar las murallas. De ese tiempo de Artajerjes, Nehemías capítulo 2, a Cristo son 493 años matemáticamente contados. Y esto es algo impresionante porque es la única parte en el Antiguo Testamento que se profetiza el tiempo en que Cristo vendría. Por eso Cristo estaba tan enojado con los fariseos. ¿Cómo no supieron que iba a venir? Primero los magos que vienen de Babilonia supieron al rey Herodes y le trajeron regalos al niño Dios. Mejor estos que venían enseñados por Daniel 600 años antes, con lo que Daniel les enseñó de las profecías de Daniel, sabían que el tiempo en que Jesucristo iban a ser. Los religiosos y los estudiosos de la ley nunca supieron cuándo Jesús iba a nacer. Qué increíble, ¿no? Entonces faltó una semana de 7 años, Cristo fue crucificado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dijo a Jerusalén, y aquí está la clave: Baruch Hashem Adonai Eloheinu, en hebreo. No regresaré hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hace 2000 años hasta ahorita, los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Aunque hay muchos judíos que se han convertido, les llaman cristianos mesiánicos. Pero por favor, si tú no eres judío, no te pongas la kipá, ni creas que ya eres mesiánico, porque tienes cara de que naciste en Atlacomulco. Hay tantas ridiculeces que están manejando ahorita en la vida cristiana como no se imaginan. No nos vamos a detener ahí. Entonces, Cristo le dice a Israel: no van ustedes hasta la tribulación, van a ser purificados, y en la segunda venida de Cristo ya podrán los judíos purificados en la tribulación pasar al milenio o al reino mesiánico, porque no pueden entrar al reino mesiánico sin reconocer que Jesucristo es el Mesías. Entonces quedó una semana pendiente, la semana 70, la que hablamos en el versículo 27, que el anticristo confirmará el pacto con muchos. Cuando aparezca el anticristo, ahí comienza la tribulación. En el momento en que oigamos, tal vez no lo vamos a oír, que un hombre confirma, ¿ya lo vieron bien? Por otra semana no dice firmará, confirmará el pacto con muchos. Entonces sabemos que estamos en la tribulación.
Pero como nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? No vamos a saber, pero por favor no hablemos que el anticristo es Obama o el Papa Francisco o el príncipe Felipe o hasta la reina Isabel decían que era la abuelita del anticristo. Pobre señora, ¿verdad? No podemos especular, ni hipotetizar, ni filosofar hasta que 10 naciones se unan, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, hagan un tratado, Daniel capítulo 7, y de entre esas 10 naciones un cuerno pequeño surgirá que se llama el anticristo. Entonces el pacto comienza cuando el anticristo confirme. ¿Por qué dice confirmará? Qué interesante, qué maravillosa es la Biblia, porque hace 3 o 4 meses, por primera vez en la historia, las naciones árabes le están pidiendo a Israel protección. Y entonces los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos firmaron un acuerdo que se llama el Acuerdo de Abraham, donde por causa de que Irán bombardeó en 1989 pozos petroleros en Arabia Saudita, y Estados Unidos no intervino en Israel, los árabes están espantados con Irán, porque ya está a punto de tener la bomba atómica, Irán. Entonces, por favor, a los israelitas que tienen los mejores pilotos del mundo y que tienen armas nucleares y tienen de los ejércitos mejor entrenados del mundo, están pidiéndoles protección, cosa inaudita desde 1948 que se independizó Israel. Entonces ya se confirmaron varias naciones árabes y ya firmaron un pacto, porque las únicas naciones desde el 48 que se independizó Israel, Jordania y Egipto, fueron las únicas naciones que tenían acuerdos de paz con Israel hasta ahorita, Jordania y Egipto. Pero ahorita ya son los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y otras más, y a punto de firmar Arabia Saudita. Y cuando esto sea posible es cuando el anticristo hace su aparición. ¿A qué tiempo nos encontramos del anticristo? Tal vez semanas o meses, o tal vez 1 año o 2 años más. Pero la historia del ser humano ha llegado a su final. Los cristianos dormidos, todavía papá y hacer dinero, y quiero esta carrera, y por aquí y por allá, adulterios, divorcios, etcétera, etcétera, drogas, alcoholismo, y todo eso que hace que tu vida termine antes de tiempo, que vivas como un animalito. Las vacas se levantan y pastan, desayunan y pastan, comen y pastan, duermen y pastan, y llega la noche. Y así hay seres humanos, se levantan y van a trabajar, van a hacer dinero, llevan el dinero a su casa, comen, etcétera, etcétera, y duermen. Se divierten y van por acá, van a Acapulco, van con su computadora, con su laptop, ni siquiera disfrutan las vacaciones, porque todo es negocios, dinero, etcétera, etcétera. Ya su esposa es como alguien que contrataste, no hay comunicaciones con los hijos tampoco, ni con los nietos. ¿Por qué? Porque vivimos centrados en nosotros mismos. Y la principal característica que el apóstol Pablo describe de los seres humanos al final se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 6. Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Solamente te amas tú, mis intereses, mis propiedades, lo que me beneficia a mí, y todas las demás personas las uso si me sirven. Pero darle la amistad a alguien incondicional, no. Si mi compadre hizo un negocio con él, es mi compadre mientras tenga dinero. Pero si lo meten a la cárcel o pierde todo, ni a la cárcel lo voy a visitar. ¿Por qué? Porque no era mi amigo, era un uso que yo usaba, era un instrumento para que yo me enriqueciera más. Mis sirvientes y los que tengo, los trato con la punta del pie, porque por eso les pago un sueldo. Jamás a mi sirvienta la pongo a sentar conmigo a desayunar, ni a comer, porque es mi sirvienta. A los que no tienen dinero y los pobres desdichados que andan por todos lados, yo no me preocupo por ellos. Si alguien se acerca a lavarme las ventanas de mi carro, ahí en Querétaro, en el centro, le doy 5 pesos a lo mucho o 1 peso. Somos miserables. 5 pesos de propina, 3 pesos de propina. Dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque el día que te haga falta
Dios se acordará de ti. Y el día que perdamos la empatía por los demás, por los pobres, por los desdichados, por los necesitados, y comencemos solamente a pensar en nosotros, es cuando has dejado de recibir la gracia de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y nos ha reservado una herencia inmarcesible, incorruptible en los cielos. Y mientras estamos en el mundo, seremos guardados por su poder mediante la fe, en la cual muchas veces tendrá que ser probada con fuego, para que, hallada tu fe probada, sea encontrada en alabanza y gloria delante de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, pero aunque no le veamos, creyendo en Él, nos alegramos con un gozo inefable. Te damos gracias, Jesús, por tu obra inmensa, maravillosa, cósmica en esa cruz, donde la sabiduría de tu Padre, el amor de tu Padre y el odio de tu Padre por el pecado fueron manifestados en esa cruz. Y tú fuiste el instrumento de tu Padre, por lo cual vivimos agradecidos eternamente por tan grande sacrificio en nuestro lugar, con el principal propósito que no vivamos ya para nosotros mismos. Ya no podemos vivir para nosotros mismos. Este es el camino que has dejado claramente marcado en las Sagradas Escrituras. Ahora vivimos para aquel que murió y resucitó de entre los muertos, para que podamos entender que mientras más vivimos para los demás, más felices seremos, más paz tendremos y más bendiciones vendrán a nuestra familia. Porque ese es tu propósito, que nos soportemos, que nos amemos, que nos perdonemos unos a otros como tú lo hiciste desde la cruz. Gracias, Señor, porque no venimos a que nos sirvan, venimos a servir a los demás. No venimos a sentirnos más grandes que nadie ni de nada. Venimos a lavar los pies a los que creemos que son inferiores a nosotros, porque así tú lo hiciste, siendo el Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace 2000 años te pusiste de rodillas a lavarles los pies a los que te seguían. Padre, te damos gracias porque en esta mañana tu Espíritu Santo está trabajando, energetizando las mentes y los espíritus de los seres humanos que nos escuchan. Y si tú no tienes a Cristo en este momento, si tú no estás seguro de tu salvación, dile estas palabras a Jesús. Pero no dejes este día, no permitas salir de este lugar. No es coincidencia que hayas venido esta mañana. Dios te ama, Dios te ama. Siendo pecador, te está diciendo Dios te amo. Pero cree lo que hizo mi hijo en esa cruz. Cree que su sangre es la medicina, el antídoto para tu pecado, para tu vida miserable que has llevado, y que a los 3 días resucitó de los muertos. Y como vive, Él tiene el poder de entrar a tu corazón. Te bendecimos si tú has hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Bendito sea este libro maravilloso que nos ha dejado el Señor para que lo amemos con todo el corazón. Medita la Biblia, memoriza la Biblia, estúdiala, reflexiónala día y noche. Día y noche, día y noche. Cuando tú hagas eso, todo lo que hagas va a prosperar. Estamos en este mundo solamente ingeniero, eres arquitecto, deportista, cantante,
Todo eso es secundario. Pero la razón por la cual ahorita sigues vivo, la razón por la cual no te has muerto, quiero que lo entiendas muy bien, es porque Dios quiere que le conozcas. Porque la vida eterna, Juan 17:3, es conocer a Dios. Y cuando tú tienes la vida eterna, todo es transformado en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida de negocios. Porque has puesto a Dios como prioridad en tu vida. Si hay personas en esta mañana que han hecho esta oración por primera vez, invitando a Cristo, nos gustaría conocerles. Y desde ahí de tu lugar, comenzamos allá arriba, levanten su mano allá arriba, todos los que en esta, mira, gracias a Dios, alguien más allá arriba que haya hecho esta decisión por Jesús, aquí en esta parte de aquí, esta parte de esta mitad, alguien en esta mañana hizo esta oración, gracias, que Dios la bendiga, gracias joven, mira cuántos jóvenes, gracias a Dios, alguien más por acá, por acá de este lado, Dios la bendiga, gracias, cuántos jóvenes, Señor, gracias por estos jóvenes, gracias Padre Santo, gracias Jesús, gracias, por acá nadie, todos tienen cara de San Cleotilde. Gracias por estas almas que tengo, así me emociona ver a jóvenes entregándole sus vidas a Jesucristo, porque ustedes jóvenes son los príncipes de esta generación. Ustedes lo están levantando Dios con un potencial como no se imaginan, porque son los últimos portadores de la verdad. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.